En el abrasador calor del desierto de Arizona, donde el sol golpeaba como un juez implacable, María apretaba a sus dos pequeños hijos contra su pecho, mientras las lágrimas abrían surcos en el polvo de sus mejillas. «Llévese a mis hijos», sollozaba al desconocido que iba a caballo, con la voz quebrada como la tierra seca bajo los pies. El pueblo de Dustaven no era más que un puñado de chozas destartaladas y saloons, olvidado por los ferrocarriles y abandonado por las lluvias. El marido de María había sido abatido en una pelea absurda de cantina 6 meses atrás, dejándola sin nada más que una cabaña ruinosa al borde del pueblo y un hambre voraz que les roía las tripas cada noche. La pequeña Ana, que apenas tenía 5 años, con sus enormes ojos marrones reflejando la desesperación de su madre, tiraba de la falda, mientras Tomás, de 7 y tratando de hacerse el valiente, permanecía callado, con los puñitos apretados. El vaquero, alto y en sombras bajo un sombrero de ala ancha, desmontó despacio, levantando nubecillas de arena roja con sus botas. Era un hombre de pocas palabras, conocido en la región solo como Jack Harlan, un vagabundo con fama de justo en una tierra donde la misericordia escaseaba tanto como el agua. María lo había visto llegar al pueblo esa misma mañana, con las alforjas cargadas de provisiones de algún lejanas campañas ganaderas. Los rumores lo seguían, un antiguo dueño de rancho que lo había perdido todo a manos de bandidos y ahora vagaba por la frontera buscando redención o tal vez solo soledad. Pero en su desesperación, María solo vio una oportunidad de salvación, no para ella, sino para sus pequeños. El casero había aparecido al amanecer, con la cara retorcida por la codicia, exigiendo la renta atrasada que ella no podía pagar. Fuera antes del atardecer, gruñó, o lo quemó todo. Sin familia y con los vecinos demasiado pobres o asustados para ayudarla, María había hecho un atillo con lo poco que tenía y se había plantado junto al camino con sus hijos, rezando por un milagro. Cuando Jack se acercó, cayó de rodillas y empujó a Ana y Tomás hacia adelante. «Por favor, señor», suplicó con la voz ronca de tanto llorar, «son buenos niños. Fuertes. Trabajarán duro en su rancho o donde usted vaya. Solo, lléveselos. Aliméntelos. Yo ya no puedo». Los niños gimoteaban agarrándose a ella, pero la resolución de María era de corazón partido, era de hierro. El sacrificio propio le quemaba como una fiebre, ella se moriría de hambre sola con tal de que ellos vivieran. Jack Harlan se detuvo, sus ojos azules y penetrantes recorriendo la escena. No era hombre de sentimentalismos, el oeste lo había curtido como cuero al sol. Huérfano desde pequeño, había sobrevivido de rancho en rancho desde Texas hasta California, aprendiendo que la bondad solía tener un precio. Pero algo en la súplica de María removió un recuerdo enterrado. El día en que su propia madre le había susurrado palabras parecidas a una caravana que pasaba, sacrificando su último aliento para que él sobreviviera. Se arrodilló, echó el sombrero hacia atrás y dejó ver un rostro surcado de líneas de dolor silencioso. «Señora», dijo con suavidad, su acento tan firme como las montañas lejanas, «¿que la tiene tan destrozada?». María le contó su historia entre sollozos, la muerte del marido, las cosechas perdidas, la deuda sin fin. Los niños miraban con los ojos muy abiertos mientras hablaba, Ana se chupaba el pulgar y Tomás se esforzaba por no llorar. Jack escuchó sin interrumpir, con la mano apoyada en la culata del revólver, no como amenaza sino por costumbre. Cuando terminó, se puso de pie y se sacudió los saones. «No soy ningún santo», murmuró, «pero dejar a unos niños asueltos al destino no está bien». Cuando el sol se hundía, alargando la sombra sobre la tierra reseca, llegó un giro inesperado. Jack miró al horizonte, donde nubes de tormenta se acumulaban como remordimientos no dichos. Había planeado seguir solo hacia el norte, a reclamar la tierra que una vez llamó hogar, un rancho extenso en las colinas, abandonado después de que unos asaltantes lo incendiaran años atrás. Pero ahora, frente a aquella familia rota, una revelación profunda le golpeó, su soledad era una jaula que él mismo se había construido. ¿De qué servía reconstruir una vida si resonaba vacía? «Levántese, señora», dijo ofreciéndole una mano callosa. María se incorporó temblando, la confusión mezclándose con su pena. «Me los llevaré», continuó, pero se detuvo y la voz se le espesó de emoción. «No. Eso no es suficiente. Todos vienen conmigo».
Las palabras quedaron flotando en el aire como una promesa, dejando a María muda de asombro. Lo miró buscando engaño, pero solo encontró resolución sincera en sus ojos. ¿Por qué?, susurró con el corazón acelerado. Jack se encogió de hombros y una leve sonrisa asomó. Porque la familia es más que la sangre. Y aquí afuera, uno tiene que crearse la suya propia. Partieron esa misma tarde, María y los niños sentados con torpeza en el caballo de repuesto de Jack, sus escasas pertenencias atadas en un fardo. El viaje hacia el norte fue duro, serpenteando por cañones donde aullaban los coyotes y el aire nocturno se volvía frío. Durante el camino, Jack compartió historias de su pasado, no para presumir, sino para tender puentes entre desconocidos. Habló del sacrificio de su madre, de cómo aquello había alimentado su voluntad de sobrevivir y del juramento de no permitir que otro alma sufriera si él podía evitarlo. María, a su vez, se abrió sobre sus sueños, sencillos, ver reír a sus hijos sin miedo, plantar un huerto que realmente floreciera. Ana se encariñó rápido con él y parloteaba sobre amigos imaginarios. Tomás lo bombardeaba a preguntas sobre vaqueros y pistoleros. Momentos inesperados salpicaron la travesía. Una tormenta repentina que los empapó pero llenó sus cantimploras y mostró un arcoíris que Ana proclamó, la sonrisa de Dios, el encuentro con una caravana que cambió pan fresco por los relatos de Jack, recordándole a María que la humanidad aún titilaba en el desierto. Pero surgieron tensiones que pusieron a prueba el frágil vínculo. Una noche, junto a una fogata parpadeante, María confesó sus dudas. «Es usted un buen hombre, Jack, pero ¿y si esto es solo lástima? No quiero caridad que se vuelva agria». Él atizó las brasas, el rostro iluminado por el resplandor. «No es lástima», respondió con firmeza. «Es verme reflejado en ti. He huido tanto tiempo de la pérdida que olvidé lo que significa construir algo verdadero». Aquella revelación golpeó a María como un trueno. Jack no solo los estaba salvando, ellos lo estaban salvando a él. El poder de la humanidad, pensó, residía en esas conexiones silenciosas donde el altruismo tejía hilos de esperanza. Mientras avanzaban, el paisaje se suavizó, dando paso a valles más verdes que reflejaban el deshielo de sus corazones. El clímax emocional llegó cuando coronaron una colina desde la que se divisaba el antiguo rancho de Jack. Lo que María esperaba, unas ruinas carbonizadas, era otra cosa. Con los años, la naturaleza había empezado a sanar las heridas, flores silvestres salpicaban los campos y un establo sólido aún desafiaba el tiempo. Pero al acercarse, un grupo de hombres de aspecto rudo salió de las sombras con rifles listos. «Harlan», gruñó el jefe, «esta tierra es nuestra ahora. Tú la abandonaste, nosotros la reclamamos». La mano de Jack fue instintivamente a su revólver, pero miró a María y a los niños, con el terror pintado en sus caras. En ese instante, la compasión venció al deseo de venganza. En lugar de sacar el arma, levantó las manos. «No vengo a derramar sangre», gritó. «Esta gente necesita un hogar. Todos lo necesitamos. Hablemos, compartamos la tierra, trabajémosla juntos. No tiene sentido que muera nadie más». Los hombres vacilaron, sorprendidos. María, reuniendo un valor que no sabía que tenía, dio un paso al frente. «Por favor», suplicó con voz ya firme, «ya hemos perdido bastante. Elijamos la bondad». Uno a uno bajaron los rifles, conmovidos por la situación de la familia y por la misericordia inesperada de Jack. Resultó que ellos también eran vagabundos, hambrientos de estabilidad. En un acto transformador de generosidad, Jack les ofreció sociedad y convirtió rivales en aliados. Juntos reconstruyeron el rancho, tabla a tabla, semilla a semilla. María plantó el huerto con el que había soñado y lo vio florecer bajo cuidados compartidos. Ana y Tomás corrían libres, sus risas resonando por los campos, mientras Jack encontraba sentido enseñándoles los secretos de la tierra. Los meses se convirtieron en años y lo que empezó como un acto desesperado floreció en una comunidad próspera, un testimonio vivo del altruismo. María a menudo recordaba aquel camino polvoriento donde sus sollozos encontraron la resolución serena de un vaquero. «Llévese a mis hijos», había gritado, pero él les había dado mucho más, una familia renacida. Al final, la historia de María,
Jack y los niños se extendió como un incendio por la frontera, animando a almas cansadas a tender la mano en lugar de dar la espalda. Les recordaba que en el vasto e implacable oeste, o en cualquier parte del mundo, la verdadera fuerza no estaba en sobrevivir solo, sino en los lazos que forjamos con bondad. Por más duras que fueran las tormentas, la luz de la humanidad podía atravesarlas y dejar la esperanza como legado último. Y así vivieron, no solo resistiendo, sino verdaderamente vivos, demostrando que cuando alguien dice, todos vienen conmigo, abre puertas a mundos que nunca imaginamos.